La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas del Palacio Nacional, iluminando el rostro del presidente Díaz Ordaz. Su mirada era fría, implacable. Frente a él, un grupo de artistas y críticos de teatro suplicaba por la inclusión de María Teresa Montoya en la rotonda de hombres ilustres. La gran trágica, como la llamaban, había transformado el teatro mexicano con su talento, pero su vida había sido un torbellino de sufrimiento y sacrificio. ¿Cómo era posible que una mujer que había dado tanto al arte terminara en el olvido? La pregunta resonaba en la mente de todos los presentes. La sala estaba cargada de tensión. Cada palabra que se pronunciaba parecía un eco de la injusticia. La historia de María Teresa era una mezcla de gloria y tragedia, un reflejo de la lucha por el reconocimiento en un mundo que a menudo olvida a sus verdaderos héroes. Mientras el presidente se mantenía en silencio, un crítico se atrevió a romper la tensión. ¿Qué más necesita esta mujer para ser recordada? ¿Acaso su dolor no es suficiente? La pregunta flotó en el aire, pesada y dolorosa. La respuesta era un abismo. La vida de María Teresa había estado marcada por la pasión, pero también por la soledad. Había entregado su alma al escenario, pero el escenario le había devuelto indiferencia. La historia de su vida era un laberinto de decisiones difíciles. Desde su infancia, había luchado contra la adversidad. Su talento la había llevado a la cima, pero también la había dejado expuesta a la crítica y al rechazo. Cada ovación era un recordatorio de lo efímero de la fama. ¿Era el reconocimiento lo que realmente deseaba, o había encontrado su propósito en el dolor mismo de actuar? La sala se llenó de murmullos. Algunos defendían su legado, otros cuestionaban su relevancia. La figura del presidente se erguía como un muro impenetrable. ¿Por qué se negaba a otorgar el honor que tanto merecía? La respuesta no era simple. En su mente, la política y el arte eran dos mundos que no debían cruzarse. Pero, ¿acaso no era el arte un reflejo de la sociedad? ¿No merecía María Teresa ser recordada como un símbolo de lucha y resistencia? Mientras la discusión se intensificaba, un recuerdo atravesó la mente del presidente. La primera vez que vio a María Teresa en el escenario, su interpretación de la trágica había sido un viaje emocional. Cada lágrima, cada suspiro, resonaban en su corazón. Pero el tiempo había pasado, y con él, la memoria de su grandeza se desvanecía. ¿Era posible que su propia indiferencia estuviera contribuyendo al olvido de una leyenda? La sala se tornó en un campo de batalla. Las emociones estaban a flor de piel. Algunos defendían la inclusión de María Teresa como un acto de justicia, mientras otros argumentaban que el arte debía ser separado de la política. La moralidad de la decisión pesaba sobre todos. ¿Era correcto honrar a alguien que había sido tan controvertida? ¿O era mejor dejarla en el pasado, donde su dolor no pudiera afectar a la sociedad actual? El presidente, atrapado en su dilema, sintió el peso de la historia sobre sus hombros. La decisión que tomara no solo afectaría su legado, sino también el de una mujer que había luchado por ser escuchada. ¿Podría arriesgarse a abrir la puerta a un reconocimiento que podría desatar una tormenta de críticas? La pregunta lo atormentaba. Finalmente, la tensión alcanzó su punto máximo. Un silencio sepulcral invadió la sala. Todos esperaban su respuesta. La mirada del presidente se desvió hacia la ventana, donde el sol comenzaba a ocultarse. En ese instante, comprendió que su decisión no solo definiría su mandato, sino que también podría cambiar el destino de una mujer que había sido olvidada por demasiado tiempo. ¿Sería capaz de desafiar las normas y otorgar el honor que María Teresa Montoya merecía, o dejaría que su legado se desvaneciera en la oscuridad del olvido? La pregunta quedó suspendida en el aire, un eco de la lucha entre el deber y la justicia, entre el poder y el arte. La historia de María Teresa aún no había terminado, y el destino de su memoria pendía de un hilo. Desde el callejón de la Buena Muerte, María Teresa Montoya emergió como una estrella. Pero su camino no fue fácil. A los 8 años, la tragedia golpeó su hogar. La pérdida de su padre la dejó en un abismo de incertidumbre. La risa infantil se desvaneció, reemplazada por la responsabilidad. ¿Cómo se convierte una niña en proveedora de su familia? Esa pregunta la atormentaba. María Teresa miraba por la ventana, observando a los niños jugar. Ellos no sabían lo que era perder, no conocían el frío de la soledad. Ella, en cambio, sentía el peso de la vida sobre sus pequeños hombros. La risa se convirtió en un eco lejano. En su mente, una batalla interna se libraba. ¿Debía seguir adelante o rendirse? La vida le había enseñado que no había opción.
Tenía que luchar. Cada día se levantaba antes del amanecer. Caminaba por las calles polvorientas, buscando trabajos que la ayudaran a llevar comida a casa. Las miradas de desprecio y compasión la seguían, pero ella no se detenía. Su determinación era más fuerte que el miedo. Sin embargo, en su corazón, una sombra crecía. La sombra de la culpa. ¿Era justo que ella tan joven tuviera que cargar con el peso de su familia? Las noches eran las más difíciles. En la oscuridad, los recuerdos la asaltaban. Su padre, con su risa contagiosa, le contaba historias de héroes. Ahora, esos héroes parecían lejanos. María Teresa se preguntaba si él estaría orgulloso de ella, o éste habría deseado que fuera una niña normal, sin responsabilidades. Esa duda la consumía. La presión de ser la mujer fuerte la hacía sentir sola. Un día, mientras caminaba por el mercado, vio a un grupo de actores ensayando. Sus corazones latían al unísono, llenos de pasión. María Teresa se detuvo, hipnotizada. En sus ojos brillaba una chispa. ¿Podría ella ser parte de ese mundo? Pero la realidad la golpeó. No tenía tiempo para sueños. Tenía que sobrevivir. Sin embargo, algo en su interior comenzó a despertar. La actuación se convirtió en su refugio. En cada papel podía ser alguien más. Podía llorar, reír y sentir sin las cadenas de la responsabilidad. Pero, ¿a qué costo? Cada vez que se subía al escenario, la culpa regresaba. ¿Era egoísta querer ser feliz? Era un lujo que no podía permitirse. La lucha entre su deseo y su deber se intensificó. En el escenario brillaba. Fuera de él, se sentía perdida. La admiración del público la llenaba de alegría, pero también de miedo. ¿Qué pasaría si fallaba? ¿Qué pasaría si su familia no podía sobrevivir sin ella? Esa dualidad la desgastaba. La presión de ser la estrella que todos esperaban la mantenía despierta por las noches. María Teresa se enfrentaba a un dilema moral. ¿Debía seguir su pasión y arriesgar el bienestar de su familia? ¿O debía renunciar a sus sueños para ser la hija perfecta? La respuesta no era sencilla. Cada decisión la llevaba a un callejón sin salida. La vida le había enseñado que las elecciones tienen consecuencias. Pero, ¿qué pasaría si su elección la llevara a perderse a sí misma? Las sombras de su infancia la seguían. La tristeza de su padre, la lucha por sobrevivir, el deseo de ser amada. Todo se entrelazaba en su mente. En cada actuación, se preguntaba si estaba traicionando su pasado. ¿Podía ser feliz sin olvidar de dónde venía? Esa pregunta la atormentaba. Una noche después de una función se sentó sola en su camerino. Las luces se apagaron y la soledad la envolvió. Miró su reflejo en el espejo. ¿Quién era realmente? ¿La actriz admirada por todos o la niña que había perdido tanto? La lucha interna la desgarraba. La vida le había dado una oportunidad, pero a un precio. ¿Estaba dispuesta a pagarlo? María Teresa sabía que debía tomar una decisión. La vida no podía seguir así. Tenía que encontrar un equilibrio entre su pasión y su deber. Pero ¿cómo hacerlo? La respuesta no estaba clara. La batalla entre su corazón y su mente continuaba. En su interior, una voz susurraba: «No te olvides de ti misma». Pero, ¿podía permitirse escucharla? La respuesta estaba más allá de su comprensión. La búsqueda de su identidad apenas comenzaba. María Teresa miraba al horizonte desde el escenario vacío. Las luces apagadas reflejaban su soledad. Su primera compañía teatral había sido un sueño, un refugio donde su talento podía florecer. Pero el fracaso llegó como una tormenta, arrasando sus esperanzas. Las risas del público se convirtieron en ecos lejanos. ¿Qué había salido mal? Se preguntaba, mientras el peso de la decepción la aplastaba. Cada ensayo, cada actuación, había sido un paso hacia la grandeza, pero la realidad era cruel. Las críticas la hirieron. La falta de apoyo la dejó desolada. Se sentía atrapada en un laberinto sin salida. La pasión que una vez la impulsó ahora se transformaba en una carga. ¿Era el arte su salvación o su condena? Una noche, mientras caminaba por las calles desiertas, se encontró con un viejo cine. La cartelera anunciaba El automóvil gris. Algo en su interior se encendió. Recordó las historias que había querido contar, los personajes que había deseado interpretar. El cine era un mundo diferente, un lugar donde podía reinventarse. Pero, ¿a qué costo? Decidió entrar. La oscuridad la envolvió. Las imágenes en la pantalla la atraparon. Cada escena resonaba en su alma. Allí, en ese espacio sagrado, comprendió que el fracaso no era el final. Era una oportunidad para renacer. Pero la pregunta persistía: ¿podría el éxito en el cine llenar el vacío que había dejado el teatro? María Teresa se lanzó al mundo del cine con fervor. Las audiciones eran intensas, la competencia feroz. Cada no la desgastaba.
pero cada sí la impulsaba. Su talento brillaba, pero la presión era abrumadora. Las luces del set eran deslumbrantes, pero la sombra del miedo la seguía. ¿Sería suficiente? ¿Podría soportar el peso de las expectativas? El rodaje de El automóvil gris fue un torbellino de emociones. Las largas horas, el esfuerzo constante, la búsqueda de la perfección. María Teresa se entregó por completo, pero en su interior una batalla se libraba. El éxito se acercaba, pero a un precio. ¿Estaba dispuesta a sacrificar su esencia por la fama? Las noches se convirtieron en días, y los días en semanas. La película se estrenó y el público la aclamó. María Teresa brillaba en la pantalla, las críticas eran elogiosas, pero en medio de la ovación, una voz interior la atormentaba. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Era el reconocimiento suficiente para llenar el vacío que había dejado el teatro? El éxito llegó, pero con él, la soledad, las fiestas, los eventos, las sonrisas falsas. Se sentía como un objeto en exhibición. La fama era un espejismo. La conexión humana que había buscado en el teatro se desvanecía. ¿Era esto lo que había deseado? ¿Un mundo donde la autenticidad se sacrificaba en el altar de la popularidad? María Teresa se enfrentó a su reflejo en el espejo. La mujer que veía no era la misma que había soñado. La presión de ser perfecta la consumía. Las inseguridades resurgían. ¿Era realmente feliz? La pregunta la atormentaba. El éxito era un monstruo de dos cabezas. Uno la aclamaba, el otro la devoraba. En una noche de insomnio, decidió regresar al viejo cine. Se sentó en la última fila, como lo había hecho años atrás. Las luces se apagaron y la película comenzó. Esta vez, no solo miraba, sentía. Cada escena la conectaba con su esencia. Recordó por qué había comenzado a actuar. No era por la fama, sino por la pasión. Por contar historias que resonaran en el corazón de los demás. Al salir, una resolución se formó en su mente. No podía dejar que el éxito la definiera. Debía encontrar un equilibrio. El cine podía ser su salvación, pero solo si permanecía fiel a sí misma. La lucha interna continuaba, pero ahora tenía un propósito. La búsqueda de autenticidad sería su nuevo camino. María Teresa sabía que el viaje no sería fácil. La fama podía ser seductora, pero el verdadero éxito radicaba en ser fiel a su arte. La pregunta seguía presente. ¿Podría el éxito ser su salvación o su condena? La respuesta estaba en sus manos. Con cada paso, se acercaba más a la verdad. La historia de su vida apenas comenzaba. María Teresa se encontraba en el escenario, las luces brillaban intensamente sobre ella. El público aplaudía, pero en su interior, una tormenta se desataba. Cada ovación era un eco de su éxito, pero también un recordatorio de la presión que la consumía. ¿Era realmente digna de esos aplausos? Desde pequeña, había soñado con ser reconocida. La fama llegó rápido, como un torrente. Premios, elogios, entrevistas. Pero con cada reconocimiento, la sombra de la duda crecía. ¿Era su talento genuino o solo un producto de las expectativas ajenas? La pregunta la perseguía, como un susurro en la oscuridad. En su mente, un diálogo constante. «Eres la mejor», decían. ¿Pero qué significaba ser la mejor? ¿Era suficiente el reconocimiento? Cada vez que se miraba al espejo, veía una extraña, la imagen de una artista brillante, pero también de una mujer perdida. La presión de ser perfecta la mantenía despierta por las noches. Las horas de ensayo se convertían en un tormento. La búsqueda de la perfección se transformó en una prisión. Recordaba el día en que recibió su primer gran premio. La emoción la invadió, pero pronto se desvaneció. La alegría se tornó en ansiedad. ¿Y si no puedo repetirlo?, pensó. Esa pregunta se convirtió en su sombra. La necesidad de superar sus propios logros la llevó a un abismo. Cada nuevo proyecto era una batalla. La voz interna que la alentaba se mezclaba con la que la criticaba. «No eres suficiente», resonaba en su mente. Las noches se alargaban. Se sentaba en la oscuridad, rodeada de trofeos que parecían burlarse de ella. Cada uno representaba un sacrificio. Relaciones rotas, momentos perdidos. La soledad se convirtió en su compañera. La gente la admiraba, pero pocos conocían su lucha. La presión de ser un ícono la aislaba. Se preguntaba si valía la pena. ¿Era el reconocimiento un verdadero reflejo de su valor como artista? Un día, mientras caminaba por la ciudad, vio a una niña pintando en la calle. La inocencia en su rostro la conmovió. La niña no buscaba aplausos, solo expresarse. María Teresa sintió una punzada en el corazón. Recordó por qué había comenzado. El arte era su voz, su forma de conectar con el mundo, pero había perdido esa conexión. La búsqueda de la perfección la
la había alejado de su esencia. Decidió que necesitaba un cambio. Se alejó de los escenarios, de las luces, buscó la simplicidad. Comenzó a pintar de nuevo, sin presión, sin expectativas. Cada trazo era un acto de liberación. La pintura se convirtió en su refugio. En ese espacio, encontró la paz que había estado buscando. La niña en la calle se convirtió en su musa. La inocencia de su arte la inspiró a redescubrir su propia voz. Sin embargo, la sombra de la duda no desapareció por completo. A veces, en medio de la noche, la ansiedad regresaba. ¿Qué pasará si no vuelvo a ser reconocida?, se preguntaba. Pero ahora, en lugar de dejarse consumir, enfrentaba la pregunta. Comprendió que el reconocimiento no definía su valor. Su arte era su legado, no los aplausos. María Teresa comenzó a compartir su historia. Habló sobre la presión, la lucha interna. Quería que otros artistas supieran que no estaban solos. La autenticidad se convirtió en su nuevo mantra. La búsqueda de la perfección se transformó en un viaje hacia la autoaceptación. Cada obra que creaba era un paso hacia la libertad. El camino no fue fácil. Hubo días de duda, momentos de desesperación, pero también hubo días de luz. La conexión con su arte se profundizó. La niña que pintaba en la calle se convirtió en un símbolo de esperanza. María Teresa entendió que el verdadero valor no estaba en los premios, sino en la pasión que ponía en cada trazo. Finalmente regresó al escenario. Esta vez no buscaba aplausos, quería compartir su viaje. Alzó la voz, no solo como artista, sino como mujer. La ovación que recibió fue diferente. No era solo un reconocimiento a su talento, sino a su valentía. Había encontrado su verdad. En ese momento, comprendió que el reconocimiento no era el fin, sino el comienzo de una nueva etapa. La verdadera leyenda no era la que brillaba en el escenario, sino la que se atrevía a ser auténtica. María Teresa miraba por la ventana de su oficina. El sol se ocultaba tras los edificios de la ciudad. Las sombras se alargaban, como si quisieran atraparla. Su mente estaba en un torbellino. Había luchado toda su vida por la justicia, por los derechos de sus colegas actores. Pero ahora, esa lucha la consumía. La Asociación Nacional de Actores había crecido bajo su liderazgo. Había sido su sueño, su pasión. Sin embargo, cada victoria traía consigo un precio. La presión aumentaba. Las amenazas se volvían más frecuentes. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger a quienes amaba? Esa pregunta la atormentaba. Recordó a su mejor amiga Laura. Una actriz talentosa, pero vulnerable. Laura había sido víctima de acoso en el set. María Teresa había intervenido, había alzado la voz. Pero ahora, Laura estaba en peligro. Un poderoso productor había jurado vengarse. La industria era un monstruo, y ella había despertado su ira. María Teresa se sentía atrapada. Por un lado, estaba su deber como líder. Por otro, su lealtad a Laura. La balanza se inclinaba hacia el lado de la amistad, pero el costo podría ser devastador. Podría arriesgar su carrera, su reputación, incluso su vida por salvar a una amiga. La duda la carcomía. Mientras la noche caía, la ciudad se iluminaba. Las luces parpadeaban, como si quisieran advertirle. Se sentó en su escritorio, rodeada de documentos y cartas de apoyo. Pero esos papeles no podían calmar su tormento interno. La justicia no siempre era clara. A veces, era un camino oscuro y peligroso. María Teresa recordó las palabras de su madre: la justicia es un lujo, hija. A veces, hay que ensuciarse las manos para conseguirla. Esa frase resonaba en su mente. ¿Estaba dispuesta a ensuciarse las manos? ¿A cruzar líneas que nunca había imaginado? La idea la aterraba y la excitaba al mismo tiempo. El teléfono sonó. Era Laura. Su voz temblaba. María, tengo miedo. No sé qué hacer. Las palabras de su amiga la golpearon como un puño. María Teresa sintió una oleada de determinación. No podía dejar que el miedo dominara a Laura. Pero ¿qué podía hacer? La industria estaba llena de secretos oscuros. Decidió actuar. Se reunió con un grupo de actores y activistas. Hablaron de estrategias, de cómo proteger a Laura. Pero cada plan parecía insuficiente. La sombra del productor se cernía sobre ellos. María Teresa sabía que debía ser más astuta, más audaz. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? La noche anterior a la reunión, no pudo dormir. Se sentó en la oscuridad, su mente girando en torno a la misma pregunta. La moralidad era un concepto difuso en su mundo. Había visto a colegas caer, a otros traicionar sus principios por miedo o ambición. No quería ser una más en esa lista. Al amanecer, tomó una decisión. Se enfrentaría al productor. No podía permitir que el miedo dictara sus acciones, pero sabía que eso podría costarle todo: su carrera, su reputación
reputación, incluso su vida. La adrenalina corría por sus venas. La lucha por la justicia se había convertido en una batalla personal. María Teresa se preparó para la confrontación. Se vistió con un traje que le daba poder. Miró su reflejo en el espejo. La mujer que veía era fuerte, decidida. Pero en el fondo había una sombra de duda. ¿Era realmente la heroína que todos necesitaban? ¿O este Beton se estaba convirtiendo en la villana de su propia historia? El encuentro con el productor fue tenso. Las palabras se lanzaban como cuchillos. Él la miraba con desdén, como si fuera una niña que no sabía lo que hacía. Pero María Teresa no se dejó intimidar. Habló con pasión, con fervor. Defendió a Laura, a todos los que habían sido silenciados. Pero en su interior, la pregunta seguía resonando. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? El productor sonrió, un gesto frío y calculador. ¿Crees que puedes ganar esta batalla? La industria es un juego de poder, y tú no tienes nada. Sus palabras la golpearon. La verdad era dura, pero María Teresa no podía rendirse. No podía dejar que el miedo la paralizara. Mientras salía de la reunión, sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que la lucha apenas comenzaba. La sombra de la moralidad la seguiría, pero estaba dispuesta a enfrentarse a ella. La justicia no era un camino fácil, pero era el único que podía tomar. La pregunta seguía ahí, pero ahora tenía una respuesta. Estaba dispuesta a todo. María Teresa yacía en su lecho de muerte, la luz del atardecer se filtraba a través de la ventana, proyectando sombras alargadas en la habitación. Su cuerpo, debilitado por el cáncer, parecía un reflejo de su alma, frágil, pero aún llena de lucha. A su lado, una fotografía de su hijo, Javier, sonriendo en un día soleado. Esa imagen era su ancla, su razón para seguir luchando, pero ahora, en sus últimos momentos, se sentía más sola que nunca. El tumor había devorado su vida, pero lo que más le dolía era la idea de dejar a su hijo huérfano. ¿Por qué el destino había sido tan cruel con ella? Se había esforzado por ser una madre ejemplar, por brindarle a Javier el amor y la atención que ella nunca recibió. Sin embargo, la vida le había jugado una mala pasada. La enfermedad la había despojado de su fuerza, de su capacidad para protegerlo. Mientras la oscuridad se cernía sobre ella, María Teresa se sumergió en sus recuerdos. Recordó las noches en vela, las lágrimas derramadas por las decepciones y las sonrisas que había compartido con Javier. Cada momento era un eco de su amor, pero también un recordatorio de su fracaso. ¿Había hecho lo suficiente? ¿Había sido una buena madre? La culpa la consumía. La habitación estaba en silencio, pero su mente era un torbellino. Pensamientos de lo que podría haber sido, de los sueños que nunca se cumplirían. Javier había soñado con ser médico, para ayudar a otros, para salvar vidas. Pero ahora, su futuro estaba en la cuerda floja, amenazado por la sombra de la pérdida. ¿Cómo podría él seguir adelante sin ella? ¿Cómo podría él encontrar su camino en un mundo que parecía tan cruel? María Teresa cerró los ojos, tratando de encontrar paz en medio del caos. Pero la paz era esquiva. La pregunta que la atormentaba era simple pero devastadora. ¿Había sido suficiente su amor? Se preguntaba si su legado sería uno de amor o de dolor. La idea de que su hijo pudiera cargar con el peso de su ausencia la llenaba de terror. El tiempo se desvanecía, y con cada segundo que pasaba, la angustia crecía. La vida de Javier estaba a punto de cambiar para siempre, y ella no podía hacer nada para evitarlo. La impotencia la ahogaba. Se sentía atrapada en un laberinto de emociones, donde cada salida parecía cerrarse ante ella. En un momento de claridad, recordó las palabras de su madre: el amor es eterno, aunque la vida no lo sea. Esa frase resonaba en su mente, pero ¿era realmente cierto? ¿Podía su amor trascender la muerte? María Teresa deseaba fervientemente que así fuera. Quería que Javier sintiera su presencia, que supiera que siempre estaría con él, incluso en su ausencia. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, no solo por el dolor de su enfermedad, sino por la angustia de dejar a su hijo solo en un mundo que no siempre era amable. La vida había sido una lucha constante, y ahora, en su lecho de muerte, se sentía derrotada. Pero en medio de esa derrota, había un destello de esperanza. María Teresa se aferró a la idea de que su amor podría ser un faro en la oscuridad. Si lograba transmitirle a Javier la fuerza de su amor, tal vez él podría encontrar el camino. Tal vez podría convertirse en el médico que siempre soñó ser, no solo por él, sino también por ella. La respiración se le hacía más pesada, pero su mente seguía trabajando. ¿Cómo podría asegurarse de que su hijo nunca olvidara su amor?
¿Cómo podría dejarle un legado que lo guiara en los momentos más oscuros? La respuesta parecía estar en las pequeñas cosas, en las cartas que había escrito, en las historias que le había contado, en cada abrazo que le había dado. María Teresa sabía que su tiempo se agotaba, pero su amor era un fuego que nunca se apagaría. En su corazón, guardaba la esperanza de que Javier encontraría la fuerza para seguir adelante, que a pesar de su ausencia, siempre sentiría su amor envolviéndolo. Con un último suspiro, María Teresa cerró los ojos, dejando que la oscuridad la envolviera, pero en su mente una luz brillaba. Su amor, su legado, viviría en su hijo. Y aunque el destino había sido cruel, ella había luchado con todo su ser. En ese momento, encontró la paz. La vida de María Teresa Montoya es un laberinto de emociones. Desde pequeña, el arte fue su refugio. Pintaba en su habitación, rodeada de lienzos y pinceles. Cada trazo era un grito ahogado, una forma de escapar de la realidad. Pero, ¿qué sucede cuando el refugio se convierte en prisión? María Teresa creció en un hogar donde el amor era escaso. Su madre, una mujer fuerte pero distante, nunca entendió su pasión por la pintura. El arte no alimenta, solía decir. Esa frase resonaba en la mente de María Teresa como un eco constante. La presión de cumplir con las expectativas familiares la llevó a cuestionar su propia identidad. ¿Era el arte una elección o una condena? A medida que pasaban los años, su talento floreció. Sus obras comenzaron a atraer la atención de críticos y coleccionistas. Pero con el éxito llegó la presión. La necesidad de crear algo perfecto la consumía. Cada pincelada se volvía un peso en su alma. La búsqueda de la perfección se transformó en una obsesión. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para ser reconocida? Una noche, mientras trabajaba en una nueva obra, se detuvo. Miró su reflejo en el cristal de la ventana. La imagen que vio no era la de una artista, sino la de una prisionera. Su vida se había convertido en una rutina monótona de trabajo y soledad. Las risas de sus amigos se desvanecieron y las celebraciones se convirtieron en un eco lejano. La pregunta la atormentaba: ¿es este el precio del éxito? María Teresa decidió asistir a una exposición de arte. Allí, entre las obras de otros artistas, sintió una punzada de envidia. Sus corazones latían con pasión, mientras que el suyo parecía un lienzo vacío. Se dio cuenta de que había perdido la conexión con su esencia. El arte, que una vez fue su salvación, ahora la mantenía cautiva. La presión de ser la mejor la había despojado de su alegría. En un momento de desesperación, se encontró con un viejo amigo, un artista que había abandonado el mundo del arte. El arte debe ser libre, le dijo. No una carga, sino una expresión de lo que llevas dentro. Sus palabras resonaron en su corazón. María Teresa se dio cuenta de que había olvidado por qué comenzó a pintar. No era por la fama ni el reconocimiento, sino por la necesidad de expresarse. Esa noche, decidió romper con sus cadenas. Se sentó frente a un lienzo en blanco y dejó que sus emociones fluyeran. Cada trazo era un acto de liberación. Pintó su dolor, su alegría, sus miedos. La obra que emergió de su interior no era perfecta, pero era auténtica. En ese momento comprendió que el arte no debía ser una prisión, sino un refugio donde pudiera ser ella misma. Sin embargo, la lucha no terminó ahí. La industria del arte es implacable. Las críticas y las expectativas seguían acechando. María Teresa se enfrentó a la pregunta que la atormentaba: ¿puedo ser fiel a mí misma y aún así tener éxito? La respuesta no era sencilla. Cada día era una batalla entre su deseo de ser auténtica y la presión de encajar en un molde. A medida que su carrera avanzaba, comenzó a recibir ofertas tentadoras, proyectos que prometían fama y fortuna, pero que comprometían su integridad artística. La tentación era fuerte. ¿Debería sacrificar su esencia por el éxito? Esa decisión la mantenía despierta por las noches. La lucha interna se intensificaba. La voz de su madre resonaba en su mente. El arte no alimenta. María Teresa se encontraba en una encrucijada. La vida que había soñado se estaba convirtiendo en una trampa. La búsqueda de la autenticidad la llevó a un camino oscuro. La presión de ser una figura pública la aislaba. Se preguntaba si alguna vez podría encontrar un equilibrio entre su arte y su vida personal. Finalmente, decidió hacer una pausa. Se retiró a un pequeño pueblo costero, lejos del bullicio de la ciudad. Allí, rodeada de naturaleza, comenzó a redescubrirse. Sin las distracciones del mundo exterior, pudo escuchar su voz interior. El arte volvió a ser un refugio, un lugar donde podía ser vulnerable. María Teresa comprendió que el verdadero éxito no se mide en fama, sino en la conexión con uno mismo. La vida es un lienzo en blanco, y cada día es una oportunidad para crear. La lucha por ser auténtica nunca termina, pero ahora sabía que el arte podía ser su salvación, no su prisión.